Bueno, ya estamos aquí, preparados para este ratito tan chulo que vamos a compartir en la tarde de hoy. Eh, Hoy estamos con alguien a quien admirar, evidentemente, en este caso Rocío, eh, que vamos a estar charlando un poquito de esto del curso PIR intensivo, que es ahí como un palabra que no todo el mundo tiene que saber lo que significa, evidentemente. Entonces, la primera, muy directa, Rocío, ¿cómo resumirías tú lo que es el intensivo? Pues el intensivo es, bueno, yo creo que para muchos la primera toma de contacto, ¿no?, que tiene con el PIR, porque te ofrece la posibilidad de empezar pues en verano, creo que es, o sea, en mi caso yo empecé en julio, no sé si este Ujú. año los tiempos están funcionando igual. Entonces pues es nada más terminar la carrera en muchos casos y en unos poquitos meses te hacen una planificación en la que, bueno, pues tienes acceso pues, a clases, los manuales, todos los materiales, simulacro, de una forma como muy comprimida para Ujú. poder llegar a la convocatoria del siguiente año en enero. Entonces, pues eso, Ujú. una preparación muy intensa en unos pocos meses para el examen PIR. Ujú. Joder, qué bien resumido. Y Rocío, si yo te tuviera que preguntar a ti cómo es que uno decide esta bendita locura de meterse en lo del PIB, en opositar al PIB, ¿cómo fue tu caso? Bueno, pues yo creo que uno cuando se mete a la carrera de psicología y se imagina ejerciendo como psicólogo, aunque no le ponga nombre, de alguna forma se está imaginando lo que es el trabajo de un peer, ¿no? Que es pues estar en consulta con un paciente con algún trastorno mental y realizar con él psicoterapia. Ujú. Entonces, bueno, pues eso, quizá cuando empiezas la carrera pues no le pones nombre, pero luego, bueno, cuando vas entendiendo cómo funciona, pues sí que te das cuenta, ¿no?, de que el PIR pues, es la formación más completa en el ámbito de la salud mental, la que más competencias te ofrece, la que más posibilidades laborales te va a proporcionar. Entonces, bueno, en mi caso fue un poco pues comparando las otras alternativas que tenía para dedicarme a hacer psicoterapia, pues Ujú. la más completa. Ujú. Vamos a ir viendo aquí en las diapositivas, vamos a ir poniendo alguna cosita interesante para complementar esa información que nos está dando Rocío magníficamente. Pero bueno, aquí ya se resumen varias de las cosas que has estado diciendo, ¿no? Yo no sé si cuando uno empieza la carrera, ¿no? Esto que tú decías, Rocío, si uno tiene tan claro que para tener todo esto, la salida es el PIR. No sé si tú lo tuviste claro desde primero de carreras y... Va, que va para nada. O sea, además en mi caso yo hice un doble grado, entonces tampoco era tan, o sea, tampoco estaba como tan centrada solo en la psicología. Y fue Ujú. más a raíz de, pues eso, de cuarto de carrera que, bueno, en mi caso fue quinto por el doble grado, cuando hice las prácticas y sí que entonces ya pude comparar, ¿no? Al elegir, pues bueno, ¿qué pasa si voy a un gabinete privado? ¿Qué pasa si voy a un centro de salud público? Y fue ahí cuando realmente me empecé a interesar y a comprobar las diferencias que hay pues, entre hacer el máster sanitario y entre hacer el PIR, que claro, son infinitas Ujú. y pues sí, creo que no las tenemos tanto en cuenta. Bueno, pues yo creo que hoy tenemos una muy buena oportunidad para ir desgranando un poquito cada cosa. Y sí que interesante, ¿no? Esto que tú decías del ámbito público y del ámbito privado. Bueno, que el PIR en ese sentido es llave maestra, es decir, que sirve, por supuesto, para trabajar tanto en el ámbito público, de hecho es lo único que sirve para poder ser psicólogo clínico en el hospital, como también en un gabinete, como lo queramos llamar, en un consultorio privado, ya sea asociándote con otros compañeros, montándolo tú por tu cuenta. O sea que, bueno, esa oportunidad, ¿no?, de tener las dos llaves a la vez, pues, hombre, yo creo que es una cosita muy, muy chula del programa del PIR, pero vamos a ir viendo más cositas, pero antes de verla, Rocío, yo te quería preguntar, ya nos has contado un poquito cómo ha sido tu trayectoria. ¿Por qué o en qué momento conoces
APIR? ¿En qué momento te llega información de la academia? Pues APIR fue la primera academia que encontré, pues eso, ¿no? Cuando acabo la carrera me planteo que quiero prepararme el PIR porque pues Ujú, estoy muy contenta de las prácticas que realicé. Y la primera academia que encuentro en una búsqueda rápida de Google pues es APIR y ya pues me pongo un poco a investigar, a buscar por redes sociales y bueno, veo que es una academia con un aspecto, pues no sé, bastante dinámico, sobre todo, ¿no? En redes sociales, como muy cercana a los alumnos. Empiezo a preguntar también a gente de años superiores a mí, ¿no? ujú. De la universidad por experiencias, me dan buenos testimonios y así un poco, pues por internet, redes sociales y también por boca a boca un poco. Ajá. O sea que usaste casi todas las fuentes de información Sí, sí, que hay que es, usar para una buena sí. búsqueda, ¿no? Sí, eso es. Me puse a investigar y a comparar, pues eso, qué iba a hacer, porque además, como te digo, al meterme al intensivo fue una decisión como bastante rápida, ¿no? De acabar la carrera y meterme, entonces fue como, tengo que hacer investigación rápida, sí, sí. El, Ya nos has contado muy bien, además, Rocío, en qué consiste esto del intensivo, ¿no? Que empezando en verano, efectivamente, como tú decías, en julio se comprime todo el temario, por así decirlo, que entra en el examen PIR para que uno tenga opciones, como evidentemente es tu caso, de conseguir la plaza en el examen que siempre es a finales de enero. Eh, pero tú, ¿qué me dirías cuando te llega la primera información de la academia, libros, manuales, etcétera, etcétera? Eh, te ayudó, en este caso, el tener a PIR para estructurarte un poco todo el tema del estudio? Sí, muchísimo. O sea, yo lo noté muchísimo, sobre todo esto, ¿no? En la planificación de cara a hacerlo en tan poquitos meses y ser pues un contenido tan amplio que es pues inabarcable, ¿no? Porque es por definición un temario que no está delimitado. Pues Mm, al final la academia, que tiene muchísima experiencia en la preparación PIR, pues sabe guiarte muy bien en planning, qué contenido priorizar, incluso también pues con el tutor puedes adaptarlo a tus horarios, a ujú. tus necesidades. Entonces eso pues sí que se nota muchísimo, porque si te pones tú por tu cuenta es que no sabes ni por dónde empezar. Ya. Es inabarcable. Sí. Le da la sensación de inabarcable y en este caso la ayuda. Iremos contando cositas de esto que ya mencionas, ¿no? Del tema del tutor, etcétera, etcétera, pero vamos a reservarnos cosas que hay Ujú. muchas cosas interesantes, evidentemente. Eh, y yo sí que, bueno, para quienes nos estén viendo, ¿no? Y que pues están en esa situación, como tú bien decías, Rocío, de incluso a veces, aunque uno tenga la imagen, ¿no? De yo quiero ser psicólogo y se te viene a la cabeza lo que hace un PIR, lo que hace un psicólogo clínico, uno no sabe ponerle palabras, uno no sabe que esto Ujú. se llama así, que forma parte de la formación sanitaria especializada, como en el caso de los médicos el MIR o y las enfermeras el EIR. Eh, y bueno, cuéntanos un poquito, tú que te lo sabes muy bien, ¿cómo es este examen? Pues el examen son 210 preguntas, que son 200 del examen como tal, ¿no? Lo que te contará para la nota, y 10 de reserva. Entonces, estas 10 de reserva cuentan pues en función de las que vamos anulando, ¿no? A lo largo del examen, que una pregunta en el examen se anula, pues cuando está mal formulada, hay varias respuestas válidas. Entonces, si hay una anulada, pues se coge la primera de reserva, si hay dos, la segunda, y así sucesivamente. Nada, es un examen tipo test con tres opciones de respuesta y las que fallamos pues penalizan, o sea, Uh nos -huh, restan puntuación. uh -huh. El examen largo, ¿no? Sí, es un examen largo, sí. Disponemos de 5 horas, si no recuerdo mal. Y bueno, se puede quedar, o sea, parece que es mucho, pero puede pasarse bastante rápido. Se puede quedar hasta corto el tiempo. No sé si el PIR ha sido el examen más largo que has hecho en tu vida. Sí, sí, por supuesto, sí. Sí, Y ¿no? menos mal, ¿eh? Porque ya bastante largo es. ¿Y cómo se acostumbra, cómo se prepara uno el cuerpo para hacer un examen? En este caso de 4 horas y media. Cinco era hace 3 años, si no recuerdo mal, y lo redujeron media horilla. ¿Cómo se va preparando uno durante el año?
pues para eso lo más importante, pues el ir haciendo simulacros. Sí que es verdad, o sea, yo me acuerdo de los primeros simulacros que hacía, pues no era capaz de hacerlos entera, pues porque pues eso no tenía ese entrenamiento, esa capacidad de concentración y poco a poco pues ir entrenándote y perfeccionándote y vas ajustando pues qué descansos necesitas, también tu propia técnica de estudio, ¿no? Yo me acuerdo que empezaba, pues no sé, primero respondiendo las 100 primeras, parando y luego las 100 segundas y luego las de reserva. Luego cambié porque eso no me funcionaba del todo. Ujú. Pues al final el ir haciendo simulacros es lo que más te ayuda tanto a acostumbrarte como a ir regulando qué técnicas te funcionan. O sea, que es como un proceso de autodescubrimiento, ¿no? De cómo Sí, funciona uno sí, o una ante un examen tan largo y tan, bueno, un desafío. Solo el hecho de mantener durante 4 horas y media la atención, ¿no? A un buen nivel ya es un desafío y más cuando uno tiene que acertarlo. Has mencionado algo interesante que ahora lo veremos también en cuanto al nivel de recursos que oferta la academia, que es esto de los simulacros, que, bueno, para quien no lo conozca, pues son exactamente igual, misma distribución de preguntas, misma dificultad, promedio, misma extensión y longitud de los enunciados y de las alternativas de respuesta, con preguntas, en este caso, evidentemente, no las del examen real, porque no las sabemos, pero sí preguntas elaboradas por los sí. profesores y las profesoras de cada asignatura. Eh, Rocío, cuéntanos un poquito aquí esto de las plazas. Y aprovecha si quieres y cuéntanos tu plaza, cuéntanos. Pues bueno, las plazas van aumentando poquito a poco, ¿no? Pero sí que hay esperanza, yo creo, de que sigamos creciendo. También desde dentro lo ves de otra forma y sí que ves que tiene que ir creciendo poco a poco porque si no, pues es inasumible también para los propios psicólogos clínicos asumir de golpe a muchas plazas nuevas, ¿no? Pero bueno, también ves desde dentro la propia necesidad de formación de nuevos profesionales, entonces yo creo que inevitablemente esto irá aumentando. Ujú. De En hecho, mi... Sí, perdón, dime. no, eso que de hecho incluso desde la Comisión Intersectorial de Sanidad del Congreso de los Diputados, vamos, la ministra Mónica García, ¿no? Se ha comprometido a que durante su legislatura, durante su mandato como ministra de Sanidad, se cumpla lo que es el tope, como bien decía Rocío, ¿no? De convocar las 494 plazas anualmente, lo cual sería evidentemente un incremento tremendo si lo comparamos con las plazas que había en 2015, 2014, pero como bien se ve ahí en la gráfica, ¿no? La verdad es que el crecimiento es bastante sostenido, seguro que más lento de lo que nos gustaría, pero lo importante de un crecimiento así es que se mantenga, ¿no? Sí, 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 eso es. Eso es, la tendencia es creciente también eso, ¿no? Cuando estás dentro ves la necesidad que hay de profesionales. Mm. Y en concreto, Rocío, tú, ¿qué plaza conseguiste? El 84. La 84. Muchos aciertos, muchos fallos, muchos en blanco. Pues muchos aciertos y pocas en blanco. Sí que es verdad que saqué plaza el año pasado, que fue como dentro de la tendencia que estábamos teniendo en los últimos años, un examen relativamente fácil, ¿no? Que la media sí que fue bastante alta porque este año, por lo que he escuchado, ha sido como bastante desastrosa, porque al final eso depende mucho del año. Ujú. Bueno, ahí yo creo que es otra cosa importante, ¿no? Que tenemos poco en mente cuando, por ejemplo, estamos estudiando la carrera, ¿no? Y es aprender a hacer un examen tipo oposición. Es decir, que no es Eso. un examen para tú sacar un 5 o un 6 o un 7 o la nota que sea, sino es un examen que a la vez compites, evidentemente, por una plaza con el resto de compañeros que se presentan y compañeras. Y en función de eso, pues uno puede hacer un examen entre comillas, malísimo si lo comparamos con exámenes de años anteriores y conseguir plaza, porque Sí. efectivamente, como tú decías, haya aumentado el nivel de dificultad, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero dejar esta foto aquí, que siempre me gusta sacar fotos de gente sonriente y feliz, evidentemente, y bueno, y tendríamos muchísimas más, pero para que la gente también sepa que, desde luego, la progresión de los alumnos de la academia y de las alumnas es muy buena. De hecho, en este último examen de este mismo año
se han conseguido 193 plazas de las 274 ofertadas, lo cual quiere decir que si hacemos una regla de 3, 7 de cada 10 plazas han sido conseguidas por alumnos de esta academia. Yo siempre digo este numerito para que nos valga y para que pensemos cuando hacemos, ¿no?, esta búsqueda bibliográfica, como nos contaba Rocío, a la hora de elegir una academia, que tengamos claro que los materiales, los manuales, las clases, que vamos a ahora preguntarle muchas cositas de esto a Rocío, que sirven, porque si a tanta gente le sirve, evidentemente es que, bueno, que algo se está haciendo bien. Rocío, las clases, cuéntanos, a ver, ¿cómo funcionan? ¿A dónde hay que ir? ¿Se pueden ver desde casa? ¿Qué días son? Todas esas cosas. Sí, pues en mi caso yo lo hice online. Entonces, sí, pues se puede ver desde casa y a mí una de las cosas que más me gustaba era que tenías la opción de verla en diferido. O sea, podías verla en directo, lo cual pues era bastante bueno también para preguntar dudas al profesor y que te las respondiese en ese momento, pero también verlo en diferido te daba la ventaja pues de repetir aquellas partes en las que tuvieses más problema para entender, saltarte aquellas que ya tuvieses más grabadas, ponértelo a tu ritmo, parar cuando necesitases. Entonces, bueno, a mí lo de que fuese en diferido me pareció como un plus importante, la verdad. Eso, a lo que se está refiriendo Rocío, cuando te matriculas tienes tu área de alumnos en la plataforma virtual y ahí se quedan, como bien nos decía, almacenadas todas las clases que se imparten durante el año para que uno, si las quiere ver incluso la semana antes del examen, puedes ver la clase del día 1 de inicio de preparación del PIR. Así que, Eso es. bueno, que la gente lo sepa, evidentemente, porque ayuda y mucho. Yo te quería preguntar también, que bueno, que a mí también me toca esa parte como profe de la academia y además de dos asignaturas que a la gente le suele costar Dios y ayuda a entender, entre ellas estadística. ¿Las clases ayudan a entender el temario? Sí, sí que ayudan un montón, porque al final es escuchar en otras palabras conceptos pues, que a veces son complicados de entender, ¿no? Además, en tu caso, tu asignatura de experimental pues es un ejemplo muy claro. A mí me ayudaban un montón los ejemplos, las diapositivas, los dibujos, era como 1000 estímulos más que me ayudaban a que el material entrase o la información entrase de una forma diferente. Y luego también, pues en la otra, perdón, la otra asignatura tuya, ¿no? Que era básica, pues igual era pues, una asignatura muy densa, muy larga y las clases pues, te ayudaban mucho a sintetizar, a quedarte con lo importante, porque sí que es verdad que era un contenido bastante amplio. Entonces, o sea, yo creo que entre que recibes explicaciones alternativas, ¿no? Con otras palabras que no están en el manual, que también te lo facilitan de una forma muy visual, con ejemplos, con casos reales. Sí que a mí sí que me ayudaron bastante. Bueno, pues ya sabemos algo de lo que te ayudó a conseguir tu plaza. ¿Qué otro recurso, qué otra herramienta dirías tú que fue importante durante tu preparación, de las tuyas, de las que tú dices, yo es que sin esto no hubiera podido conseguir la plaza? Pues yo creo que lo más importante para mí los simulacros. O sea, porque al Ujú. final el día del examen a lo que te enfrentas, pues eso, ¿no? Es a 210 preguntas que tienes que gestionar no solo en contenido, que por supuesto es muy importante, ¿no? Tener pues la información teórica en la cabeza, sino también pues gestionar tiempos, descansos, técnicas de respuesta. Entonces la práctica y la práctica de simulacros a mí me parece fundamental. Ujú. O sea, yo esto siempre lo digo, ¿no? Que cuando llegue el día del examen PIR, en este caso, que uno no esté haciendo su primer examen, sino que uno esté haciendo su simulacro número no sé qué. Sí. Porque eso da mucho entrenamiento, evidentemente, a todo esto que decía Rocío y que yo creo que es una parte que a veces, ¿no?, nos enseñan poco durante la carrera a cómo se responde un tipo test, en qué cositas hay que fijarse, una doble negación, el peligro que eso tiene cuando uno está haciendo un examen tan largo y la tranquilidad que hay que echarle para interpretar bien la pregunta o la alternativa de respuesta. O sea que, bueno, que son cosas que uno, en este caso, va adquiriendo el manejo durante los meses de preparación. Eh, bueno, aquí llega una parte potente porque el programa que también nos has descrito, el programa formativo
del PIR, que son 4 años, lo que tarda uno en especializarse en psicología clínica y convertirse en psicólogo especialista en psicología clínica, pues se conocen todos los dispositivos que componen la salud mental pública, que ahí tenemos varios. Yo no sé, Rocío, si tú tuvieras que decirme lo que más te llama la atención del programa formativo, la rotación que más atractiva se te hace o el tipo de paciente, no sé si tienes ya alguna cosa por ahí. Sí, pues llevo poco, o sea, porque llevo un año justo, además fue ayer como que ayer pasé a ser R2. Y la verdad que la rotación en la que estoy ahora, que es en Centro de Salud Mental de Adultos, es la que más ganas tenía de probar por el hecho, pues, de tener una agenda propia, ¿no? Patología muy diversa, tiempo y disponibilidad para los pacientes, y yo creo que en general es una de las rotaciones más enriquecedoras. O sea, hablando con residentes mayores y demás, aparte de que es una rotación muy larga, también me parece muy enriquecedora. Luego, por temática, pues me llama la atención primeros episodios psicóticos, que de hecho voy a hacer mi rotación específica ahí. Y sí, es de lo que más me llama la atención, aunque bueno, esto luego te lleva a sorpresas agradables y desagradables. Uh-huh. Porque, o sea, yo empecé la residencia en una unidad de rehabilitación que, bueno, no me llamaba mucho porque pues veía pacientes como muy cronificados, ¿no? Como un ambiente muy, no sé, desesperanzador, y luego me gustó mucho. Entonces, bueno, que también es un poco prejuicios que tenemos antes de conocer los servicios. Fíjate, ¿no, Rocío, en esto que tú decías, que la imagen esa que tenemos clásica del psicólogo, ¿no? Que llega el paciente, tiene su psicoterapia y el paciente se va y vuelve dentro de no sé cuánto, quizás esa es la que más se parezca a eso que tú también describías, ¿no? De la comunitaria, de esta rotación que es, vamos, es la más larga durante la Sí. residencia, es hasta un año, pero hay muchas otras cosas. Hay psicólogos en el hospital, en las plantas de hospitalización de salud mental. Hay psicólogos, como tú bien decías, en las unidades de rehabilitación, en las comunidades terapéuticas, en los centros de tratamiento de adicciones, en los hospitales de día, en las unidades específicas de infanto-juvenil, de trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, hay un montón de cosas y yo creo que lo chulo, ¿no? Evidentemente, de la residencia es que uno se va al final conociéndolas todas, ¿no? Y uno también puede ir creando su camino y quitándose, efectivamente, como tú bien decías, algunos prejuicios y dejándose sorprender también para bien, ¿no? De disfrutar de momentos bonitos, incluso en sitios en los que uno pues no tendría el ideal de trabajo de decir, oye, yo quiero trabajar aquí, no sé qué, y sin embargo se puede aprender en todos esos sitios, ¿no? Sí, 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 eso es. Y según vas pasando como por diferentes sitios, es como que se van colocando muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y de repente entiendes esto y de repente entiendes lo otro. Una rotación también que me cambió bastante la perspectiva fue la unidad de género, que es bastante específica. Y pues eso, pues es una psicóloga clínica que está pasando consulta a personas con identidad de género diversa Uh-huh, y realiza un acompañamiento bueno, que es muy importante. uh-huh. Y ese servicio pues también me sorprendió mucho. Entonces sí, es que realmente te das cuenta de todos los espacios en los que somos necesarios y en los que podemos ofrecer ayuda. Qué chulada, qué chulada. Cuando uno se encuentra con cosas tan bonitas como esa y puede verlo de primera mano y además aprendiendo evidentemente de grandes profesionales, pues bueno, es el por qué hacemos el PIR y el por qué existe la formación sanitaria especializada en el caso de los y las psicólogas. Así que bueno, tendremos tiempo de seguir hablando de todas estas cosas. Eh, Ahora sí, ¿te parece, Rocío? Nos vamos a centrar un poquito más, vamos a irnos a la Rocío que está acabando la carrera, ¿vale? Ujú. Vale. Eh, que está acabando la carrera y evidentemente lo que se le plantea por delante es un verano y dice, te informas de todo el tema de la academia, te decides finalmente, te matriculas en el curso intensivo de APIR. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Qué es lo siguiente que pasó?
Pues lo siguiente que pasó, bueno, recibir los manuales en casa, que eso fue como un hito, o sea, me acuerdo de la foto con la caja, ¿no? Porque lo recibes con un montón de ilusión y bueno, luego pues casi que inmediatamente empezar, ¿no? Y bueno, como bien pone en la diapositiva, la preparación se va dividiendo en fases. La primera fase, la de contacto, pues la idea es, pues es un poco, ¿no? Familiarizarte con el contenido, ir quedándote con lo más importante y empezar a hacer preguntas. Ujú. A empezar a Esta es una resolver. fase, eh, digo, que esta es una fase muy cortita en el caso del intensivo, que es lo que le diferencia de curso, del otro curso más largo, del de 11 meses, y precisamente en esta fase de contacto lo que se hace es una aproximación sobre todo a lo fundamental de las Eso es. asignaturas fundamentales. En el caso del intensivo nos estamos refiriendo, confiando en que las partes, vamos a decirlo así, menos fundamentales o que tienen menos peso en el examen, donde se va a poder hacer una aproximación mucho más exhaustiva es en la segunda fase o fase de consolidación, que es una fase, como tú nos decías, Rocío, bueno, que se junta con muchas cosas, verano, calor, ¿cómo se lleva el estudio en julio, en agosto? Pues yo lo recuerdo como, pues igual la época de mi vida que más motivación y más fuerza tenía para estudiar, porque sí que es verdad que había terminado hace nada la universidad, ¿no? Y realmente no había descansado, pero te lo planteas como un reto, pues eso, ¿no? Tan motivador, además como tan bajo presión, porque el examen es, aunque parece que es mucho tiempo porque son meses, realmente para lo que implica la preparación PIR y todo el contenido, pues es justito, ¿no? Entonces, Uh -huh. yo lo recuerdo como una época en la que estaba súper motivada para estudiar, a pesar del calor, a pesar de que era verano, a pesar de que renuncias a planes, fue como súper metida y súper contenta. Qué guay, o sea, que lo tenías claro, que el esfuerzo iba a merecer la pena. Sí, 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 la verdad que sí. Mm. El, ahí yo creo que hay algo fundamental en esto que nos ha dicho Rocío, que evidentemente es una oposición, y una oposición, bueno, pues es un proceso para el que una tiene que mentalizarse y hacer las adaptaciones oportunas en cuanto a eso. Yo no sé si nos quieres contar un poquito, Rocío, aquí cada uno es un mundo. Yo ya hago el spoiler antes de que nadie se nos asuste. Es decir, que cada uno tiene sus mejores estrategias. Si nos quieres contar un poquito cómo era tu día a día de estudio, un poco cómo se organizaba el reparto de horas, el reparto de temas, si por las tardes hacías una cosa y por las mañanas otra. Sí, así es. O sea, yo siempre me he concentrado mejor por la mañana. Entonces, por la mañana me metía como más paliza en el sentido, pues me ponía con el manual o me ponía a ver clases de contenido novedoso, o sea, como toda mi energía mental del día, ¿no? Como dedicada a estudiar en serio. Luego intentaba hacer algo de deporte por la mañana antes de comer y ya después de comer descansaba un poquito y a la tarde pues hacía cosas más de repaso, pues o esquemas de la mañana o hacer preguntas de la asignatura que estuviese estudiando en ese momento. Y la verdad que aprovechaba muy bien el tiempo en el sentido de que cuando notaba que dejaba de rendir, me levantaba de la silla y me iba a dar una vuelta, me iba con las amigas o lo que fuese, porque sabía que quedarme en la silla mirando el libro, no, o sea, hacer horas por hacer no sumaba netas. No suma. Efectivamente, bueno, yo creo que eso es algo muy importante y vamos a hablar ahora. Ahora te voy a preguntar sobre la figura del tutor, de la tutora que te acompaña durante todo este proceso, pero hay cosas como estas, ¿no? Que seguramente uno no se ha planteado en toda su vida y que de repente hay que desarrollar las habilidades de opositar, ¿no? Como esto que decía Rocío, que por estar sentado uno no aprende más, que para aprender lo que tiene que tener es las capacidades cognitivas despiertas, vamos a decirlo así, y evidentemente, pues bueno, eso también, esos espacios de autocuidado, de desconexión, de relax y de ocio, pues contribuyen, igual que el estudio, a poder conseguir el resultado. Y, y ahora te quiero preguntar, Rocío, por esa fase 3, esa fase ya última y de repaso, ¿qué nos puedes contar un poquito de esa fase? Pues ahí sí que es una locura, porque ves que, o sea, los días se te hacen cortos. Ahí yo creo que, o sea, yo estaba en fase hipomaníaca con muchísima energía, con muchísimas ganas de que llegase el examen, pero también a la vez con miedo, ¿no? Y muchos nervios.
Y ahí es como que no sentía como que no se me agotaba la energía, ¿no? Hasta que te digo, pues de que en verano sí que cuando llegaban las 7 de la tarde o así tenía que parar, pues en el mes antes, en diciembre, es que pasaban las horas y no me daba cuenta, siempre había más cosas para repasar, pero bueno, también eso hay que tener en cuenta que esto es así porque es una fase corta y sabes que el examen está cerca, pero que si no, este esfuerzo no se puede sostener todo el tiempo. O sea, de alguna forma pude hacer esto ese mes porque los meses previos había permitido más descanso. Ahí uno le puede sacar el jugo a todo lo que lleva trabajando durante Mm. los meses previos. De hecho, por ejemplo, las clases de esta tercera fase, las clases cambian. Hay una clase por cada fase de cada asignatura y las clases de esta fase 3, evidentemente, están ya más orientadas directamente a lo potente, a lo que se ha venido preguntando en los últimos años, a hacer muchas preguntas, a coger mucha soltura con los contenidos habitualmente preguntados en los últimos años. O sea que, bueno, efectivamente, ¿no? Como decía Rocío, con la capacidad de exprimir todo ese trabajo previo y sacarle beneficio a todo ese trabajo previo. Pues con esto tenemos el calendario ya destripado. Así es como funciona, así es como se oposita desde esta academia. Yo te quiero hacer una pregunta, Rocío. ¿Qué le dirías a la Rocío de tercero o cuarto de carrera que dudaba de si lo del PIR era una buena idea? Pues me gustaría que viese cómo es un día normal de mi vida de hoy, porque yo creo que con eso ya sería motivación suficiente. Pues eso, ver la capacidad que tenemos para llegar a personas que no tienen acceso a otros recursos de salud mental. O sea, yo creo que con ver mi día a día ya sería suficiente motivación. Y luego aparte también, pues haría énfasis en que las personas que consiguen la plaza PIR son personas normales con las mismas inseguridades que el resto. Porque yo me acuerdo que cuando decidí empezar a estudiar, bueno, pues sí que mucha gente te dice, ¿no? Que es imposible, que hay gente que lo intenta no sé cuántos años y al final lo tiene que dejar. Pero bueno, también hay mucha gente que saca plaza y son personas, pues eso, como tú y como yo, que han tenido sus días buenos de estudio, sus días malos, sus simulacros buenos, sus simulacros malos. Entonces, bueno, que se puede y que merece la pena. Hay que tirar abajo efectivamente ese mito, ¿no? De que esto es imposible. Ya hemos visto que la evolución de la plaza e incluso la previsión de cómo van a seguir aumentando ese número de plazas es de crecimiento y de un crecimiento sostenido. Es decir, que esto no nos estamos pasando en que un año de repente hayan aumentado muchísimas plazas, sino que es algo que viene de largo porque cada vez, como bien nos dice Rocío, se evidencia que somos más y más necesarios en el sistema público de salud. Y bueno, yo creo que esto está muy bien, Rocío, que tú lo digas, ¿no? La oportunidad, y yo creo que esta es otra parte, ¿no? Que tiene la ventaja el tema de, bueno, en este caso de esta academia, el ver en clase, ¿no? El escuchar la clase de alguien, pues como tú y como yo, evidentemente, pero que hace unos años aprobó un examen que tú todavía estás intentando prepararte para sacar plaza. Yo creo que eso tira abajo muchos mitos de, ¿no? Estos son cuatro gatos que lo consiguen, gente normal y corriente, ¿no? Sí, eso es, que la línea entre el estar sentado con los manuales encima de la mesa y estar en el CSM, pues es muy fina y sí que es verdad que requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo y eso no lo vamos a negar, ¿no? Porque la realidad es la que es, pero es algo que realmente se consigue. Uh-huh. Pues con esto lo hemos visto. De aquí vamos a contar algo, Rocío, que ni tú ni yo hemos disfrutado, pero para que Ujú. la gente lo sepa, y es que este año se ha implementado que a través de la plataforma, de esa plataforma virtual que ya hemos dicho, directamente va a haber un chatbot Ujú. inteligente al que tú le vas a preguntar y el tipo, vamos a llamarlo el tipo, te va a responder inmediatamente, con una latencia de respuesta rapidísima, te va a responder a lo que tú le hayas preguntado del temario. Oye, no entiendo el modelo de, yo qué sé, de los procesos oponentes dentro de la psicología del aprendizaje.
Ponme un ejemplo, aplícamelo a un caso, explícame cómo se mantiene una fobia a través de esta teoría. Y inmediatamente, sin tener que esperar ni un minuto, te va a responder. Wow, qué Una pasada. pasada esto, ¿eh? Sí. Esto es una pasada. ¿Quién lo hubiera pillado? Evidentemente, pero bueno, tienen la suerte la gente que nos está viendo y que está interesada en el curso y, por supuesto, es algo que se incluye desde el día uno en la preparación del curso intensivo y además, bueno, que es algo que podemos pensar, ¿no? Que puede estar muy bien para esa primera toma de contacto en la que seguro que surgen muchas dudas. Vemos contenido muy nuevo, ¿no? Durante el proceso del PIR que ni nos suena de la carrera. Y oye, tener aquí a un asistente virtual, ¿no? Que nos responda inmediatamente y nos ponga los mil y un ejemplos, yo creo que no está de más, ¿no? Pues la verdad que me parece una pasada. Es chulo, es chulo. Ya lo conocerán quienes se matriculen en el curso, pero vamos, yo que he tenido la oportunidad de trastear un poquillo con el asistente, la verdad es que es una pasada y desde luego se le ocurren los ejemplos mucho más rápido que a mí porque es una cosa inmediata. Eh, pero vamos a hablar de más recursos, aunque algunos ya los hemos mencionado, pero bueno, para que la gente también conozca cuáles son el paquete de recursos que se oferta en cualquiera de los cursos y, por supuesto, en el curso intensivo, que uno podría pensar, ¿no? Esto que nos decía Rocío, los manuales. Ya está, me llega la caja a casa. Bueno, como vemos, es una parte importante, evidentemente, pero hay muchas más cosas. Yo te quería preguntar, que lo has mencionado tú antes, Rocío, por esto de la tutorización. ¿Eso qué es? ¿En qué consiste que te tutoricen durante el proceso de prepararte el PIR? Bueno, pues tú tienes pues eso, adjudicado un tutor que aparte de ser tu tutor, pues también es el de otro grupo de personas y tienes acceso tanto a tutorías individuales como a tutorías en grupo, que las dos pues la verdad que son bastante útiles, ¿no? Porque las de grupo ves también a personas que están en tu mismo proceso, en tu misma situación y sirve bastante como para normalizar y validar lo que estás sintiendo, ¿no? Porque a veces en tu entorno es como difícil que comprendan, por mucho que quieran estar a tu lado, nadie está en tu situación. Entonces, las tutorías grupales sí que ofrecen como esa parte de apoyo. Y luego las individuales, pues es una figura que está ahí para apoyar a los opositores ofreciendo pues ese apoyo moral para cualquier duda, para, no sé, yo me acuerdo también que pues en función de las dificultades que tenía, ¿no? Con una asignatura o con otra, pues también me hacía recomendaciones sobre cómo distribuir mi tiempo de estudio, qué temas eran realmente importantes a priorizar, qué temas no. Entonces, bueno, es tanto apoyo emocional, digamos, como también en lo práctico, porque te ayuda a adaptar tu situación personal, tus facilidades, tus dificultades a tu proceso de estudio. Esa es chula, ¿eh? La definición esa que has hecho del tutor, de ese punto que el tutor puede aportar precisamente por haber pasado el proceso de opositar al PIB. Es decir, nada de lo que le cuente le va a parecer raro, porque es que seguramente Sí. hace unos meses, unos años, haya pasado por ese mismo proceso o se le haya venido a la cabeza ese mismo pensamiento que en ese momento a ti te está agobiando o que te está rondando el pensamiento precisamente. Pero esta parte, ¿no? De entendimiento y también de motivación, es decir, de darte adaptaciones o proponerte adaptaciones para que el estudio sea lo más eficiente posible. Yo creo que esa es una muy Sí. buena inversión, ¿no? Yo siempre doy ese consejo a quien empieza a estudiar el PIR y es que gaste un buen tiempo antes de sentarse a estudiar, en planificar cómo va a sentarse a estudiar. Es decir, en cómo se va a organizar, cómo va a ser su semana, etcétera, etcétera, cómo se va a distribuir los distintos recursos, como estará comprobando todo el que nos está viendo, hay muchísimos recursos y seguro que uno le saca más provecho, siente más feeling con uno que con otro. Bueno, pues eso es algo también muy importante, ¿no? A descubrir durante la Sí. preparación. No sé si en tu caso, Rocío, nos puedes contar un poquito, porque creo que es una cosa importante, ¿qué pasa cuando uno acaba un simulacro? ¿Ahí se acaba todo o hay que seguir haciendo cosas? Hay que seguir haciendo cosas. O sea, yo en mi caso, pues eso, los hacía
los sábados por la mañana, que es cuando están programados, ¿no? Y bueno, y ahí ya sí que paraba y el domingo descanso. Pero luego el lunes pues toca retomar el estudio y es momento de hacer un poco balance, ¿no? De cómo ha ido el simulacro. Yo me acuerdo, lo corregía, existe una plataforma, Napier, en la que tú puedes meter tus respuestas, te lo corrige de forma automática, te calcula pues, aciertos, errores, las que tienes en blanco también, y te ayuda a calcular posición en función de el resto de alumnos que ha metido la plantilla. Entonces eso te da un feedback de cómo estás, no solo en puntuación absoluta, sino también puntuación relativa, que como hemos comentado al principio, es realmente lo que importa, cómo te sitúas tú en función al resto de opositores. Entonces, bueno, esa plataforma es bastante útil porque simplemente pinchando, ¿no? en la respuesta fallada o en la respuesta que has dejado en blanco, ves cuál es la respuesta correcta con una explicación. Y luego además existe también una clase de corrección de simulacro en la que se va pregunta por pregunta explicando cuál es la respuesta correcta, por qué. Y también son muy útiles esas clases para coger técnicas para responder preguntas, porque hay Ujú, algunas que con contenido tenemos bajo control, pero hay otras que inevitablemente van a ser de fuera de temario y también tenemos que tener algún truquito. Y para ujú. eso las clases de corrección de simus son bastante útiles. Entonces, hacer el simulacro es como la punta del iceberg del trabajo que se hace con el simulacro realmente. Me gusta cómo lo has explicado y lo clarito que eso, ¿no? Que las metas o los aciertos y errores que uno tiene es como eso, la punta del iceberg que asoma por encima de muchísimo trabajo, ¿no? De hecho, yo en mi año lo que hice fue directamente me compré una libretita distinta a todas las otras libretas y esa era de errores de simulacro. Y yo directamente iba apuntando lo que fallaba y cada cierto tiempo repasaba la libretita, evidentemente, y oye, muchos fallos que al principio tenía, evidentemente desaparecieron pues con la práctica y con la repetición. Este año van a ser 35 simulacros, o sea, una auténtica Pues eso. barbaridad. Estamos hablando de más de 3 al mes, lo cual es muchísimo para que uno llegue muy fortalecido al día del examen y que efectivamente no sea su PIR número 1, su primer examen PIR, sino que sea su simulacro número 36, vamos a decirlo así. Eh, Rocío, si yo te pregunto, esta es difícil, ¿eh? A ver. A un estudiante, antes te he dicho que te dirías a ti en tercero o cuarto de carrera, pero ahora nos tenemos que ir todavía un poquito más para atrás y ni siquiera a ti, sino a un estudiante promedio de psicología que está en primero, en segundo de psicología, ¿tú cuáles le dirías que son las ventajas de meterse en esto del PIB? Pues todas las puertas que se te abren, porque al final, pues es en el ámbito de la salud para un psicólogo es la formación más completa, la que más competencias te va a proporcionar, es no cerrarse pues ninguna puerta, ¿no? Como tú bien decías antes, pues tenemos cabida tanto en lo público como en lo privado, somos pues profesionales muy bien valorados, ¿no? Porque algo Uh bueno -huh. tiene que tener que seamos tan pocos y es que somos muy bien valorados y realmente, o sea, en cuanto acabamos la residencia, o sea, yo no conozco a ningún psicólogo clínico que esté en paro. Uh -huh. Y además el trabajo que realizamos, pues es muy gratificante, yo creo. O sea, yo de momento pues estoy muy contenta. Igual al pasar los años me voy quemando, ¿no? Pero bueno, yo creo que realmente es un trabajo muy bonito. Uh -huh. Bueno, yo te lo digo que llevo algún que otro año más y a mí me sigue haciendo una ilusión cuando pasan algunas cosas en consulta que como un niño pequeño. O sea que en ese sentido yo creo que los que nos apasiona la psicología, la psicoterapia, el ayudar a personas que lo necesitan, le vamos a ver motivación a esto hasta el día que nos jubilemos y creo que un poquito más allá. Muy bien, muy concreta esa respuesta para alguien que está en los primeros cursos de psicología. Aquí tenemos, aparte de los que componemos la academia, evidentemente, también para que quienes nos ven y nos escuchan hoy nos vayan poniendo cara a los que les vamos a acompañar durante su proceso de conseguir la plaza en el PIR. Ahí tenemos a Pablo, a Laura o a Monse.
tres grandísimos psicólogos clínicos y además docentes, tutores de esta academia. O sea que bueno, yo de esta parte sí que te quería preguntar, Rocío, si tú en algún momento, viendo la clase, la que sea, la clase que fuera, si tú en algún momento decías, ya mismo voy a ser como ese muchacho, como esa muchacha, ya mismo voy a tener mi plaza como psicólogo clínico. Pues me pasaba sobre todo, o sea, porque sí que es verdad que pues a Pablo o a ti, ¿no? Que os veía como más lejanos, más expertos, sí que me costaba más como visualizarme, os veía como muy inalcanzables. Pero sí que es verdad que pues otros profesores que eran residentes, ¿no? Y que Ujú, estaban literalmente a un paso, sí que lo veía como, ojo, pues a lo mejor el año que viene yo puedo contar esas cosas que cuentan ellos ujú. y esas anécdotas, ¿no? Y esos que ejemplificaban cosas con casos de pacientes reales, sí que lograba identificarme. Bueno, yo creo que esa también es una parte chula, ¿no? El ver a gente que ya ha pasado esa barrera que tú estás intentando pasar y ver, bueno, lo que decíamos antes, que son gente, bueno, tan normal como podamos ser tú y yo o todos estos compis que tenemos ahí en la diapositiva. Gente, pues, bueno, que como tú bien decías, ha tenido sus días mejores y sus días peores de estudio y de funcionamiento cognitivo, pero que, oye, que con la ayuda suficiente y con los recursos suficientes han podido, evidentemente, conseguir esa plaza. Eh, Ahora sí te quería preguntar una parte también que es muy chula y que a veces se conoce poco. ¿Qué pasa cuando uno ya sabe que ha sacado plaza, que es una de las personas que ha conseguido la plaza, hasta que empieza a trabajar el primer día en el hospital? En esos meses, ¿hay qué pasa? Pues al principio hay mucha incertidumbre porque sacas la plaza, pero hasta que eliges el sitio en el que vas a realizar la residencia, pues pasa bastante tiempo. Pero bueno, también pasan cosas. Es una época bastante chula. O sea, yo recuerdo con mucho cariño, bueno, el Resifest, que pude ir allí a Madrid. Y bueno, fue un día bastante emotivo. Me acuerdo que ver a Fonseca en directo para mí era como ver, no sé, a Taylor Swift, o sea, era un ídolo. Y, y bueno, luego el momento, ¿no? Como de ponerte a investigar los diferentes hospitales, las diferentes rotaciones, las puertas abiertas, hablar con resis mayores, es como bastante emocionante. Bueno, ahí que la gente también sepa que, por supuesto, la academia ahí sigue al lado del opositor, de la opositora, y de hecho proporcionamos contactos de residentes de todo el país, para que si uno quiere saber qué pasa en el hospital de Burgos o qué pasa en el hospital de Santa Cruz de Tenerife, que lo pueda saber teniendo el contacto de primera mano de alguien que o está o ha estado trabajando allí como psicólogo clínico o como residente de psicología. O sea que, bueno, yo creo que esa es también ese papelito, ¿no? que os damos es una ayuda importante de cara a esos Sí, hospitales que uno está tanteando, ¿no? sí, sí, eso es de cara, pues eso, a comparar rotaciones, servicios, pues eso, también facilitarte el contacto para resis de otros años. Sí, porque al final pues es una decisión muy importante y que la vives con mucha ilusión. Ujú. Cuéntanos si quieres un poquito, Rocío, en tu caso, bueno, eso, dónde estás haciendo la residencia, ya nos has contado por qué año vas y un poco algunos motivos que te empujaron a elegir ese hospital. Vale, pues yo estaba, o sea, y mis opciones de ciudades eran Bilbao o Madrid y al final me quedé en Bilbao y la plaza que elegí es la de la Red de Salud Mental de Vizcaya. Que bueno, es pues eso, ¿no? Una red de salud mental que está distribuida por todo Vizcaya en diferentes dispositivos. Y el principal o el central es pues un hospital psiquiátrico. Entonces me llamaba la atención que lo veía como un espacio en el que, a diferencia del hospital general, pues el PIR tiene más peso, Ujú. porque lo estamos pues psiquiatras, psicólogos y enfermeros especialistas en salud mental. Entonces, bueno, al final es como
espacio muy enfocado a, pues eso, a la salud mental y de hecho pues la docencia es la más completa de mi hospital en comparación con los de la zona, ¿no? Porque pues tenemos más acceso a profesionales que vienen a darnos charlas. Sí que siento cuando hablo con otros residentes como que aquí nos dan bastante peso en comparación a hospitales más generales. No Ujú. sé, ese fue un poco mi motivo, como que aquí el foco era la salud mental, a La diferencia salud pues, mental. de un hospital Ujú. general que eres el último mono, ¿no? Que hay muchas cosas en un hospital general más Sí, allá eso de es. la salud mental y sí que es verdad, ¿no? Que esto es otro de los puntos que uno tiene que pensar y reflexionar, ¿no? Pues evidentemente habrá gente a la que le interese más unas prioridades que otras, otra gente que se centra, pues, por ejemplo, en la cercanía a su domicilio habitual, vamos a decirlo así, otra gente que es justo al revés y dice, oye, yo quiero estar 4 años en Canarias, evidentemente, tomando el sol y poniéndome moreno, morena, pero bueno, que todas estas cosas, evidentemente, para eso están esas semanas, como decía Rocío, entre que uno consigue la plaza, se entera de que ha conseguido la plaza y que uno elige el hospital, que es un proceso que ya este año y a partir de este año el Ministerio se ha comprometido a que sea siempre se ofrezca la doble vía, es decir, que uno lo puede hacer telemáticamente desde su casa o bien desplazándose a la sede del Ministerio en Madrid. Pero bueno, que es un proceso muy bonito, evidentemente, cuando uno ya tiene su papelito, su justificante de usted ha sido asignado al hospital de no sé qué, enhorabuena, ¿no? Pues eso yo creo que es un momento en el que efectivamente uno siente que muchas cosas merecen la pena, ¿no? Sí, 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 eso es, eso es. Bueno, vamos a resumir muy rápidamente para tener 5 minutillos que si alguien nos quiere preguntar algo por el chat, pero eso, los puntos fundamentales sobre esto del curso intensivo, que evidentemente es el curso del que hoy queríamos escuchar por su experiencia, Rocío. Es un curso en el que se puede iniciar ya, es decir, no hay que esperar hasta verano, se puede iniciar ya mismo, alargando un poquito esa primera fase de contacto, que uno puede elegir entre la modalidad online o presencial en función de lo que uno quiera y lo que uno necesite, que uno puede disfrutar de todos esos recursos, y seguro que nos hemos dejado alguno en el tintero, pero de todos esos recursos que oferta la academia, tarjetas de memoria, flashcards, podcasts, absolutamente de todo, para intentar consolidar al máximo y sacar el máximo número de aciertos en el examen. Y además algo importante que no hemos mencionado hasta ahora, creo que aquí estamos dos personas que hemos tenido la suerte de no necesitarlo, pero si no se saca plaza a la primera, uno tiene el segundo año de manera gratuita, pagando solo los gastos de apertura de matrícula, que son 190 euros, que oye, 190 euros es un dinero, pero no tiene nada que ver con los 2.000 y algo que costaría el curso, ese segundo curso completo en cualquier otra academia. Entonces, oye, pues evidentemente, si podemos poner esa facilidad, la vamos a seguir poniendo. Y además, no solo eso, sino que solo por el hecho de cursar el curso PIR, te va a convalidar un máster de intervención psicológica y salud mental de 60 créditos europeos y avalado por la UDIMA, es decir, no de la academia, sino de la Universidad a Distancia Internacional de Madrid. O sea que, bueno, yo creo que con esto son ventajas, ¿eh? Sí. A ti, cuando te decían esto de la garantía de repetición, ¿te tranquilizaba? Sí, claro, sí, sí. Sí, sí que Eh, tranquila, eh, ¿no? Y más, pues eso, con lo negro que lo puedes ver, ¿no? De jo, lo difícil que es, lo inabarcable que es, me dará tiempo, no me dará tiempo, sí que es una cosa que tranquiliza bastante, sobre todo eso, ¿no? Comparando con lo que cuesta de forma normal, ¿no? Sin la uh-huh. oferta, sí. Uh-huh. Yo creo que es como un salvavidas, ¿no? Es tenerlo ahí, un Sí, salvavidas mental en este caso, una última bala de decir, bueno, vale, voy a intentar conseguirlo en estos meses de preparación, pero en el caso de que no la consiguiera, bueno, pues saber que ese segundo año estás prácticamente becado en esta garantía de repetición.
independientemente de los aciertos, errores que saquen en el examen, la posición, etcétera, etcétera. Esto es para cualquier alumno de la academia y además en ese segundo año, incluso en el caso del intensivo, como nos contaba Rocío, pues se te incluiría el curso largo, vamos a decirlo así, como ya estás metido en el berenjenal del PIR, pues se te incluiría ese curso de 11 meses. Que sepáis y dejarle aquí a la gente, bueno, pues que hay sedes repartidas por prácticamente todo el territorio nacional, por supuesto, también con la posibilidad de hacerlo online, como bien nos contaba Rocío, y que uno pueda elegir la sede que mejor le venga, que más le convenga, evidentemente. Y ya simplemente dejaros por aquí el tema del precio, para que lo sepáis, el tema del precio de este curso intensivo, lo tenéis ahí, el precio habitual. Y no solo eso, sino que además, en este caso, la matrícula se quedaría solo en 100 euros, que sería lo que habría que pagar ahora al principio, si uno elige el pago por cuota, y que para que se quede en solo 100 euros, ahí tenéis ese código de descuento por haber asistido y por habernos escuchado a Rocío y a mí, en la página en la que uno hace la matriculación, donde viene el apartado de código de descuento, uno escribe matrícula 100, con el 100 en número, y con eso se le queda en este precio, que bueno, que yo creo que evidentemente incluyendo todo el tema de la garantía de repetición, del máster, etcétera, etcétera, y todos los recursos, además del chatbot, que prácticamente nos va a decir ya y nos va a organizar la vida, pues yo creo que evidentemente es una cuestión muy competitiva. Dejaros por aquí también el teléfono de la compañera, en este caso de la compañera de administración, para cualquier duda, para los siguientes pasos que queráis dar, etcétera, etcétera. Y nada, Rocío, como tenemos 5 minutillos, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas de el día a día de un psicólogo clínico en el hospital? Algo así llamativo que la gente no se espere o no suele saber. Pues mira, te diría que lo que más me ha sorprendido durante este primer año es el potencial terapéutico que tienen los grupos de terapia, porque era algo que no tenía tan presente, ¿no? Cuando me imaginaba, pues eso, la figura del psicoterapeuta o de lo del psicólogo clínico, me lo imaginaba como terapia individual. Y bueno, tengo la suerte de que mis tardes de atención continuada son grupos de terapia que están bastante interesantes y la verdad que tienen mucho potencial terapéutico, remueven muchas cosas y bueno, a mí es algo que me ha sorprendido, así que creo que igual a la gente le puede sorprender también. Toma ya, yo ahí que tengo la suerte de trabajar en un hospital de día y que todos los días, de lunes a viernes, hago grupos de distintas orientaciones, cortes, formatos, etcétera, etcétera, pero todos los días hago grupos, cuando de repente esto lo cuento a algún colega, alguna colega psicóloga, dice, pero que los psicólogos en el hospital Sí. hacéis grupos, pero allí no va la gente a individual, charláis un ratillo y se van para casa. Bueno, evidentemente durante la residencia se descubren cosas tan interesantes como esta y a veces tan desconocidas, porque yo creo que en pocas facultades de psicología se nos enseña o se nos forma exhaustivamente en toda una tradición de grupos de psicoterapia. Además, tú tienes la suerte, Rocío, de estar en Vizcaya, que es un sitio privilegiado para aprender y formarse en toda la parte grupal de la psicoterapia. Y, y yo te preguntaría, Rocío, el programa formativo del PIB, ¿le cambiarías algo? Pues cambiaría algo, sí. Lo que no sé si ahora es factible, que entiendo que si no se hace ya, pues es porque no lo es, ¿no? Y es que en alguna rotación he estado solo con psiquiatras porque no había figura de psicólogo clínico, ¿no? Y esto habla Ajá. también de esta necesidad de profesionales que ni siquiera para formarnos a los pires hay suficientes. Entonces, bueno, el crecimiento pues será progresivo para que se pueda sostener, pero va a ser, o sea, tenemos que ir creciendo porque sí que me he visto, pues eso, ¿no? En rotaciones en las que no tenía un psicólogo referente porque faltan profesionales y claro, al final pues había cosas que no podían cubrir de mi formación, ¿no? Eso es lo que se me ocurre a cambiar. Mira, justo uno de los argumentos que en esta Comisión Intersectorial de Sanidad que hemos mencionado previamente daba la ministra Mónica García para justificar el aumento sostenido de las plazas del PIR
para que cada vez, efectivamente, como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pues si hay más profesionales, más psicólogos clínicos en el hospital, pueden asumir más formación de psicólogos internos residentes durante esos 4 años y a los 4 años, pues ya el propio psicólogo interno residente convertirse en formador, Eso. evidentemente, de sus futuros residentes, ¿no? O sea que me parece muy chula esa reflexión. No sé si tenemos alguna dudilla por el chat que haya puesto alguien. ¿Tienes tu acceso por ahí? A ver si... No hay ninguna. Vale, pues yo creo que eso es que ha quedado todo muy, muy claro. De cualquier forma, dejamos por ahí el... Uy, se nos está duplicando el sonido, yo creo, ¿no? ¿Está escribiendo ahora justo una persona? Ah, Vale, a nos ver qué dice que nos está dice. dudando entre ir presencial u online. Venga, te toca. Pues yo creo que depende del momento vital en el que estés, también de las preferencias personales, de si eres una persona que estudia mejor sola o en compañía. A mí por el momento en el que estaba, que me estaba como moviendo de ciudad y no sabía muy bien cuánto, o sea, yo estaba en Madrid y luego me mudé a Bilbao, entonces para no comprometerme a estar en la misma ciudad durante todo el curso, pues el online me facilitó mucho la logística. Entonces, yo creo que depende mucho de las preferencias personales y del momento en el que te encuentres. De cualquier forma, que se sepa que durante el curso uno también se puede cambiar. Es decir, que si de repente pues se estabiliza la situación y uno ya acaba la mudanza, vamos a decirlo así, y le apetece empezar a ir a una sede presencial que le pille más o menos cerquita de casa, puede, solicitándolo evidentemente a las compañeras de administración de la academia, puede hacerlo. Y al revés también, si uno empieza con el curso presencial, pero de repente se le complican los sábados por la mañana, que es cuando hay clase, uno puede trasvasarse a la modalidad online, ¿vale? Eso que lo sepan también los y las compañeras. Y nada, Rocío, yo te diría, no sé si se ha planteado alguna otra duda por ahí que tú Voy a ver. veas. Mm. A ver. Vale, me gustaría saber si es posible que contarais cómo es la revisión médica que se realiza antes de formalizar tu residencia PIR. Ajá, pues mira, también te toca. Pues en mi caso fue bastante breve, o sea, así que bueno, me hicieron pues una analítica de sangre y luego pues acudí a salud laboral y pues una revisión, pues un poco te preguntan por antecedentes, si has tenido alguna operación grave, pues luego te miden, te pesan y a mí me pidieron también como la cartilla de vacunación, porque al final sí que rotas por diferentes dispositivos de salud y vas a estar expuesta, ¿no? a cosas, pero bueno, no la recuerdo tampoco como muy exhaustiva, o sea, lo más agresivo, ¿no? Por así decir, pues el análisis de sangre, pero el resto es un poco que te preguntan por antecedentes, operaciones y ese tipo de cosas y ya está. Justo, muy, muy bien definido. Es un pequeño trámite, en este caso, desde la salud laboral para que el hospital también, vamos, de hecho, que la gente sepa que es algo que después cuando uno está ya de adjunto, se tiene que seguir haciendo y el hospital le ofrece esa posibilidad porque, bueno, es nuestra salud y evidentemente el hospital tiene que cuidar a sus trabajadores y esta es una de las formas. Así que, bueno, yo creo que hemos hablado hasta del reconocimiento médico, pues imagínate si le hemos dado un buen repaso al PIR, un buen repaso al intensivo. Yo creo que todo el mundo le queda claro ahora cómo funciona y cuáles son las ventajas principales en comparación con el resto de cursos. Así que, de verdad, Rocío, agradecerte una infinitesidad, la amabilidad y la claridad al explicar todo esto y, por supuesto, agradecerle también a la gente que ha estado aquí con nosotros compartiendo este ratito de tarde. Pues sí, gracias a ti también por ser tan simpático y tan claro en las preguntas. Ha sido un placer y cuando evidentemente alguien tiene experiencias tan bonitas que contar como las que nos has contado tú, Rocío, esto es una maravilla. Para eso estamos también, para disfrutar de estos momentos. Así que, lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas por asistir y que tengáis una muy buena tarde en lo sucesivo.
Pues Un sí. abrazo muy grande y que vaya muy bien. Venga, adiós. Hasta luego.